Bienvenidos al avance del capítulo 83 de la telenovela Salomé. Salomé estaba tranquila en su casa cuando, de repente, escuchó la puerta abrirse. Era Diego, y su presencia la dejó completamente desconcertada. A pesar de que Diego intentó calmarla diciéndole que no tenía nada que temer, Salomé no podía dejar de cuestionarlo sobre qué hacía ahí y cómo había llegado. Diego le explicó que Julio le había contado dónde vivía, pero ella no le creyó ni una sola palabra. Con firmeza, le dejó claro que ya no era la misma persona que él conocía. Diego, ignorando sus palabras, insistió y la presionó para que le contara dónde había estado todo ese tiempo que había desaparecido, pero Salomé no cedía ante sus preguntas. Diego, con una actitud desafiante, le aseguró a Salomé que no iba a moverse de esa casa hasta que ella le dijera toda la verdad. La tensión aumentó cuando Diego intentó besarla, pero Salomé lo rechazó enfurecida, exigiéndole que se fuera de inmediato. Diego solo se rió de su reacción y, con una sonrisa arrogante, le soltó que sabía perfectamente dónde estaba Caricia. Al escuchar esto, Salomé cambió de tono y le rogó que le dijera dónde estaba, pero Diego se limitó a reír una vez más antes de marcharse, dejando claro que ahora sería ella quien tendría que buscarlo si quería respuestas. En otro lado de la casa, los hijos de Salomé estaban en una acalorada pelea con Mauro. La situación se descontroló rápidamente, e Irma intentó separarlos sin mucho éxito. Miguel, con el rostro lleno de furia, se dirigió a Mauro y le advirtió que tarde o temprano se las pagaría. Tras lanzar esta amenaza, se marcharon juntos, mientras Irma, en lugar de preocuparse, se rió de toda la escena. Mientras tanto, Mauricio conversaba con Rebeca sobre cómo alejar a Julio de Salomé lo antes posible. Mauricio estaba claramente ansioso, pero Rebeca, con una actitud tranquila y confiada, lo tranquilizó asegurándole que ya tenía el plan perfecto para encargarse de la situación. Salomé, consumida por la preocupación, buscó a su amigo Willy y le suplicó que la ayudara a encontrar a Caricia. Willy, con un tono sereno, le prometió que pronto tendría noticias de su paradero. Justo en ese momento, los hijos de Salomé entraron a la casa, y ella notó de inmediato que tenían golpes en el rostro. Alarmada, les preguntó dónde habían estado, pero ellos, queriendo calmarla, le dijeron que no se preocupara por ellos. En otro lugar, Romina y sus amigas se dedicaban a arreglar a Caricia, dejando que luciera radiante y hermosa. Caricia estaba llena de alegría y emoción, convencida de que esta vez haría un cambio real en su vida. Entre risas, les aseguró que no volvería a tocar ni una gota de alcohol porque quería demostrarles a todos que podía ser diferente. Por otro lado, Julio se acercó a Clara para preguntarle cómo se sentía después de todo lo ocurrido. Clara, todavía algo afectada, le respondió que necesitaba hablar urgentemente con Julián. Aunque Julio le advirtió que no era el mejor momento, Clara insistió en que solo quería escucharlo y verlo, por lo que finalmente Julio accedió y permitió que Clara hablara con Julián por teléfono. Mauricio llegó a la casa de Salomé decidido a buscarla, pero sus hijos se interpusieron. Lo enfrentaron sin dudar y le ordenaron que se fuera de inmediato, dejándole claro que no tenía ningún derecho a ver a su madre. Mauricio, furioso pero sin opciones, se marchó, pero antes de irse les lanzó una amenaza, asegurándoles que no sabían con quién se estaban metiendo. Julián, por su parte, habló con Clara por teléfono. Con preocupación en su voz, le preguntó cómo estaba y le dejó claro que deseaba verla lo antes posible. Clara trató de tranquilizarlo, asegurándole que pronto estarían juntos y que todo iba a estar bien. Rebeca tomó el teléfono y marcó el número de Julio con cierta urgencia. Cuando él contestó, ella trató de sonar relajada, pero en realidad quería llegar rápido al punto. Le preguntó cómo estaba, pero Julio, con un tono algo distante, le dijo que había estado muy ocupado últimamente, como si quisiera cortar la conversación antes de que se complicara. Sin embargo, Rebeca no se dejó llevar por su actitud y, con firmeza, le dijo que necesitaba hablar con él en persona, que era algo importante y no podía esperar. Le pidió que fuera a su casa, insistiendo hasta que Julio, con cierta resignación, aceptó. Aunque su tono era seco, Rebeca sabía que él no iba a dejar de ir. Mientras tanto, Salomé estaba en una charla tensa con Romina. Había notado que algo andaba mal y no iba a dejarlo pasar por alto. Le preguntó directamente qué había pasado, exigiéndole que le contara por qué estaba golpeada. Romina intentó esquivar la pregunta con una respuesta poco convincente, pero Salomé, mirándola fijamente, no le dio tregua. Le recordó que su hijo Miguel estaba enamorado de ella y que él no quería un juego, sino algo serio. Le pidió, casi con súplica, que fuera sincera con Miguel, que le dijera la verdad sobre lo que estaba pasando. Romina, que no esperaba esa confrontación, se quedó sin palabras. Salomé, viendo su reacción, insistió, diciéndole que si realmente sentía algo por Miguel,
lo mejor que podía hacer era ser honesta. Por otro lado, Caricia había decidido dar un paso importante y fue a buscar a Diego. Cuando entró en la oficina, Diego levantó la vista y quedó completamente sorprendido. No podía creer lo que estaba viendo. Caricia estaba diferente, con una mirada clara y segura. Lo que más le llamó la atención fue que no tenía ni el más mínimo rastro de alcohol en ella, algo que lo dejó completamente descolocado. Diego no supo cómo reaccionar al principio. Verla sobria y tan firme en su actitud era algo que no esperaba, y esa imagen nueva de Caricia lo impresionó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Rebeca llegó al salón de belleza de Salomé con su actitud habitual, segura y sin reparar en que estaba siendo un tanto descarada. Entró con prisa, ignorando por completo que ya era tarde y que el lugar estaba prácticamente cerrando. Sin rodeos, les dijo que tenía una cita muy importante y que necesitaba que le arreglaran el cabello y le hicieran todo lo necesario para verse perfecta. Incluso ofreció pagar el doble con tal de que la atendieran. Willy, que estaba organizando las últimas cosas del día, le dijo de forma clara que ya no estaban trabajando. Pero Rebeca no se dio por vencida y les insistió, explicando que lo que tenía entre manos era algo grande, un compromiso que no podía posponer. Fue entonces cuando mencionó que la cita era con Julio. Ese comentario encendió las alarmas en Salomé, quien no pudo evitar sentirse molesta y celosa por lo que acababa de escuchar. Por otro lado, Diego no estaba dispuesto a rendirse con Caricia. Se propuso hacer hasta lo imposible para que volviera a caer en su antigua costumbre de beber. En un intento por tentarla, insistió varias veces, ofreciéndole tragos y buscando los momentos perfectos para ponerla contra las cuerdas. Pero Caricia, con una fortaleza que no había mostrado antes, le dejó claro que no quería alcohol y que estaba decidida a mantenerse firme en su decisión. En medio de la discusión, Caricia levantó la voz, gritándole a Diego con furia, dejando salir toda su frustración. Luego, sin darle tiempo a reaccionar, salió de la oficina, dejando a Diego sorprendido y, en su enojo, murmurando que ella no era más que una vieja loca y una idiota. Mientras tanto, Willy aceptó comenzar a trabajar en el cambio de look de Rebeca. Ella, completamente ajena a lo que realmente pasaba, se acomodó en el sillón con la seguridad de que iba a salir del salón luciendo espectacular. Sin embargo, lo que Rebeca no sabía era que Willy y Salomé tenían otros planes. Estaban decididos a darle una lección, algo que la hiciera aprender a respetar tanto a Julio como a Salomé. Esa noche, Rebeca descubriría que meterse en terreno ajeno tenía sus consecuencias. El inspector León llegó sin previo aviso al lugar donde estaba Diego. Desde el momento en que Serapio lo vio, su actitud cambió por completo. El nerviosismo lo invadió, y no podía evitar moverse inquieto de un lado a otro. Abel, con mayor calma, intervino para evitar que León notara algo extraño. Le indicó al inspector que lo siguiera y lo llevó directamente a la oficina de Diego. León entró decidido, con la mirada firme, mientras Diego, al verlo, sintió un golpe de ansiedad que intentó disimular sin mucho éxito. Salomé, por su parte, tomó el teléfono y llamó a Julio. Le propuso encontrarse esa noche, y aunque Julio trató de sonar relajado, el tono de su voz lo delató. Le dijo que sí, que podían verse, pero no pudo evitar sentirse nervioso ante la insistencia de Salomé. Ella, con sus propias inseguridades, no dejaba de pensar que Julio planeaba encontrarse también con Rebeca. El temor de perderlo la tenía inquieta, y estaba decidida a aclarar las cosas. Mientras tanto, en la oficina, León comenzó a interrogar a Diego. Sus preguntas eran directas y sin rodeos. Le mencionó que sabían sobre el intento fallido de asesinar a Julio y que ya tenían pistas sólidas sobre quién estaba detrás de ese plan. Diego intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban levemente. León, al notar su incomodidad, presionó aún más. Diego no lograba encontrar una respuesta convincente, y el ambiente en la oficina se llenó de tensión. Más tarde, Salomé confrontó a Julio con una mezcla de enojo y desesperación. Le exigió que le dijera la verdad, acusándolo de ser un mentiroso y un farsante. Sus palabras lo dejaron sin palabras, totalmente descolocado. Julio no entendía el origen del ataque, pero el tono firme de Salomé lo asustó. Algo en su interior le decía que no podría seguir evitando el enfrentamiento por mucho más tiempo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.